Algo enorme acaba de cambiar en el estrecho de Taiwán y casi nadie en Estados Unidos está conectando los puntos sobre lo que significa para tu dinero. En las últimas 72 horas se ha puesto en marcha una cadena de eventos entre Pekín y Taipei que no ocurría desde hace casi una década. Implica un apretón de manos secreto, una bomba de tiempo política, un presupuesto de defensa de 40.000 millones de dólares que está siendo silenciosamente bloqueado y una cumbre en mayo que podría reescribir las reglas de la economía global. Washington está observando, Wall Street está observando, y si tú no estás observando, ya estás atrasado. Esto es lo que sabemos. El mayor partido de oposición de Taiwán acaba de enviar a su líder a Pekín, recorrió Shanghái, visitó la tumba del padre fundador del KMT en Nankín y luego entró en el gran salón del pueblo y estrechó la mano de Xi Jinping en persona. Es la primera vez que ocurre en casi 10 años. Miró a las cámaras y dijo que las dos orillas del estrecho son una sola familia. Y luego, 4 días después, Pekín anunció 10 nuevos paquetes de incentivos económicos para Taiwán, restricciones turísticas suavizadas, barreras comerciales reducidas, intercambios culturales reabiertos, una ofensiva de encanto envuelta en una caja de regalo. Y la pregunta que nadie en la prensa convencional realmente está haciendo es, ¿para quién es realmente este regalo? Esto es el profesor John. Si quieres mantenerte por delante de los movimientos que están reconfigurando la economía global antes de que lleguen a los titulares, suscríbete. Toma 2 segundos y realmente marca la diferencia. Ahora, entremos en por qué esta semana en el estrecho de Taiwán podría ser uno de los momentos geopolíticos más trascendentales de 2026 y qué significa para cada estadounidense que está observando su cartera, su cadena de suministro y su cuenta de jubilación. Empecemos con la mujer en el centro de esta historia. Su nombre es Hung Siu-chu. Es la presidenta del Kuomintang, el KMT, el mayor partido de oposición de Taiwán. Asumió el cargo el pasado octubre y desde el primer día ha sido vocal sobre su deseo de sentarse a la mesa con Pekín. Su postura es simple y calculada. Taiwán no tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Ahora, eso suena razonable en la superficie, pero aquí es donde se vuelve peligroso. El KMT bajo Hung ha estado bloqueando un presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares propuesto por el presidente de Taiwán, Lai Ching-te. 40.000 millones de dólares. Esto no es solo una línea presupuestaria, es un sistema multicapa de defensa aérea, sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, unidades Javelin, todo financiado y comprado, en su mayoría a Estados Unidos, y el KMT ha estado retrasando la votación, posponiéndola, diluyéndola. Y ahora Hung acaba de regresar de Pekín, donde Xi Jinping le estrechó la mano en televisión en vivo y llamó a su pueblo una sola familia. Dime si esas dos cosas no están relacionadas. El propio Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán calificó los paquetes de incentivos de Pekín, y quiero que escuches esto claramente, como píldoras de veneno envueltas en paquetes de regalo generosos. Esa es la declaración oficial del gobierno taiwanés señalando a su propia oposición. Eso te dice todo sobre la tensión interna en Taiwán ahora mismo. Pero aquí está lo que convierte esto en un problema directo para Estados Unidos, no en un juego geopolítico lejano, sino en un problema tangible que afecta tu bolsillo. Piensa en lo que realmente es Taiwán dentro de la economía global. Las exportaciones de Taiwán el año pasado se valoraron en más de 800.000 millones de dólares y el 65% de lo que Taiwán vende a Estados Unidos son semiconductores y electrónica avanzada, tu iPhone, tu laptop, los chips que controlan tu coche, los procesadores que alimentan todos los centros de datos de inteligencia artificial del planeta. TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
Fabrica los chips más avanzados de la Tierra. Fabrica chips de los que depende Nvidia, de los que depende Apple, de los que dependen todas las grandes empresas de defensa de Estados Unidos. Y ahora mismo, la situación política en torno a Taiwán está cambiando de formas que no están incorporadas en el precio de ninguna de esas acciones. Aquí está la configuración de lo que viene. Trump tiene programado reunirse con Xi Jinping en mayo en Pekín. Sería la primera vez que un presidente estadounidense visita China en 8 años. Y la pregunta que mantiene despiertos a todos los analistas geopolíticos serios es esta: ¿qué le dará Trump a Xi sobre Taiwán a cambio de un acuerdo comercial? Porque Xi dejó muy claro en una llamada telefónica a principios de este año que Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre Estados Unidos y China. Eso no es un eslogan, es una demanda. Pekín entra en esa cumbre de mayo con una petición muy específica y ha pasado las últimas 2 semanas preparando el terreno. Han recibido a la líder de la oposición taiwanesa, han emitido incentivos económicos, han enviado el mensaje a los votantes taiwaneses de que existe una alternativa al camino pro independencia del DPP, y ahora Trump entra en la negociación con su poder arancelario debilitado. En febrero, la Corte Suprema anuló sus aranceles bajo la IEEPA en una decisión de 6-3, 166 mil millones de dólares en aranceles declarados inconstitucionales. Trump tuvo que pivotar rápidamente, imponiendo un arancel global del 10% bajo otro mecanismo legal que expira en julio. Los negociadores chinos vieron esto en tiempo real y entraron en abril sabiendo que tenían más ventaja de la que tenían hace 6 meses. Piensa en lo que realmente significa el poder de negociación de China. Tierras raras. China controla la mayor parte del procesamiento global de tierras raras. Estos son los materiales que se usan en vehículos eléctricos, aviones de combate, sistemas de guiado de misiles, turbinas eólicas y semiconductores. En 2025, Pekín endureció sus controles de exportación de tierras raras como parte de la escalada de la guerra comercial. Eso no es una amenaza hipotética, ya ocurrió y sigue ocurriendo. Estados Unidos no tiene un sustituto doméstico inmediato, así que cuando Xi se siente frente a Trump en mayo, no llegará con las manos vacías. Mientras tanto, mira lo que está ocurriendo con el hogar estadounidense promedio. Los aranceles de Trump equivalen a un aumento de impuestos promedio por hogar de aproximadamente $1,500 en 2026, el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje del PIB desde 1993. Los consumidores ya están sintiendo la presión. Los precios de electrónicos, electrodomésticos y bienes importados han estado elevados todo el año y la Reserva Federal está atrapada. No puede recortar agresivamente las tasas porque la inflación no se ha enfriado completamente. No puede subirlas porque el crecimiento es frágil. La economía camina sobre una cuerda floja y un choque en el estrecho de Taiwán cortaría el cable. Este es el escenario que nadie quiere decir en voz alta. Un informe del Pentágono de 2026 confirmó que el ejército chino está avanzando de manera constante en capacidades que usaría en cualquier intento de tomar Taiwán y disuadir la intervención militar de Estados Unidos. Eso proviene del Departamento de Defensa, no de un think tank ni de un blog, sino del Pentágono. Y el presupuesto de defensa de China para 2026 llegó aproximadamente a 278 mil millones de dólares, un aumento del 7% incluso cuando el objetivo de crecimiento del PIB de Pekín cayó a su nivel más bajo desde 1991. Estás reduciendo expectativas de crecimiento interno, pero aumentando el gasto militar. Eso te dice algo sobre las prioridades de Xi. Y aquí está la pieza que debería hacer que cada inversor en este país se siente derecho. El informe de trabajo del gobierno chino de 2026 cambió la redacción oficial de oponerse a la independencia de Taiwán a
reprimir la independencia de Taiwán. Ese cambio de palabras en un documento gubernamental no es un accidente. En Pekín es una señal de política. Los analistas del American Enterprise Institute lo señalaron de inmediato. El lenguaje pasó de defensivo a ofensivo, de resistencia a aplicación. Ahora suma esto. China aumentó significativamente sus reservas de petróleo antes del estallido del conflicto en Oriente Medio, importando un 15,8% más de petróleo en enero y febrero de 2026 que en el mismo periodo del año anterior, construyendo una reserva estratégica de aproximadamente 1,2 mil millones de barriles. ¿Por qué importa eso? Porque en cualquier contingencia relacionada con Taiwán, cualquier bloqueo o operación militar, la mayor vulnerabilidad de China es el suministro de energía. No se acumula petróleo a esa escala para una cumbre de paz. Se hace porque se están simulando escenarios de estrés en la cadena de suministro en los que las rutas marítimas podrían ser disputadas. ¿Significa esto que la guerra es inminente? No. El consenso entre los analistas serios es que una invasión a corto plazo no es el escenario más probable, pero esto no trata sobre el riesgo de invasión, esto trata sobre el poder de negociación. Trata sobre lo que Pekín puede extraer de Washington sin disparar una sola bala. Y esa negociación ocurre en mayo en Pekín con Trump en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que realmente arriesga perder Estados Unidos? Seamos concretos. El objetivo declarado de la administración Trump es trasladar el 40% de la cadena de suministro y producción de chips de Taiwán a Estados Unidos bajo la amenaza de aranceles de hasta el 100% sobre semiconductores importados si las empresas taiwanesas no cumplen. Taiwán aceptó en enero un marco comercial en el que sus fabricantes de chips invertirían 250.000 millones de dólares en manufactura en Estados Unidos a cambio de alivio arancelario. Ese acuerdo es frágil. El campus de TSMC en Arizona está en construcción, 6 plantas de fabricación, pero ese despliegue se extiende hasta la década de 2030. Durante la próxima década, los chips más avanzados del mundo seguirán fabricándose en Taiwán. Y si Trump entra a Pekín y ofrece concesiones políticas sobre Taiwán, quizá suavizando las ventas de armas de Estados Unidos o retrocediendo en el lenguaje sobre la soberanía de Taiwán, podría desestabilizar toda la base de ese acuerdo. Hay un juego estratégico más profundo que la mayoría de los medios financieros está ignorando por completo. El formato de la visita de Xi, reunión con Hong, junto a 2 miembros del Comité Permanente del Politburó, fue una señal deliberada de la seriedad de la diplomacia entre partidos como sustituto del diálogo entre gobiernos. Pekín se niega a hablar con el partido gobernante de Taiwán, el DPP, así que están construyendo un canal paralelo, cultivando a la oposición. Y si el KMT gana las elecciones de 2028 en Taiwán, algo para lo que Jung ya se está posicionando, Pekín obtiene un socio mucho más favorable en Taipei sin disparar un solo misil. Piensa en lo que eso significa estratégicamente. China podría estar ganando Taiwán no mediante invasión, sino mediante desgaste político, incentivos económicos, ofensivas de encanto, invitando a líderes de la oposición y llamándolo misión de paz, bloqueando presupuestos de defensa y llamándolo responsabilidad fiscal. Los analistas temen que Jung esté entrando en la estrategia del Frente Unido de Pekín, que utiliza este tipo de visitas para presentar a Taiwán como un asunto interno chino, precisamente el marco que le da a Pekín legitimidad internacional para actuar unilateralmente en el futuro. Y aquí está el giro que convierte esto de geopolítica en finanzas personales. La cadena de suministro de chips es la cadena industrial más importante de la economía estadounidense en este momento, más importante que el petróleo en 1973, más importante que el acero en la Guerra Fría. Cada gran cambio tecnológico, IA, vehículos eléctricos,
sistemas de defensa avanzados, 5G, computación cuántica, depende de los semiconductores. TSMC acaba de reportar un aumento del 35% en ingresos trimestrales, impulsado por la demanda de chips de inteligencia artificial que no muestra señales de desaceleración. El auge de la IA es real, la demanda es real, pero el riesgo de concentración, el hecho de que la mayoría de los chips más avanzados del mundo se fabrican en una sola isla reclamada por un adversario cada vez más influenciado por sus aliados políticos, ese riesgo también es real. Si tienes acciones tecnológicas, y la mayoría de los estadounidenses las tienen, lo sepan o no, a través de sus planes 401k, fondos indexados o ETFs, estás expuesto al riesgo de Taiwán, no como una contingencia remota, sino como una situación activa, en desarrollo, con cambios ocurriendo ahora mismo. Esto es lo que parece en los próximos 30 días. La legislatura de Taiwán debe votar ese presupuesto de defensa de 40.000 millones de dólares. El KMT sigue resistiéndose. Senadores estadounidenses visitaron Taipei y urgieron personalmente a los legisladores a aprobar el proyecto. El gobierno de Estados Unidos ya aprobó una solicitud taiwanesa para aplazar el pago de sistemas de armas críticos hasta mayo de 2026. HIMARS, obuses, javelins, comprando tiempo para Taiwán mientras su parlamento se estanca. Pero esa extensión no dura para siempre, y Trump ya ha sugerido que estaría abierto a discutir futuras ventas de armas estadounidenses a Taiwán con Xi en la cumbre de mayo. Esa sola frase del presidente de Estados Unidos encendió alarmas en Taipei y llevó la confianza de Taiwán en los compromisos de seguridad estadounidenses a un nuevo mínimo. Mientras tanto, el mercado bursátil de Taiwán acaba de alcanzar su tercer máximo histórico consecutivo, cerrando por encima de los 36.000 puntos, impulsado por el auge de la IA y los semiconductores. Los inversores están comprando el optimismo, pero el terreno político debajo de ese optimismo está cambiando más rápido de lo que el mercado está descontando. Esto es lo que los profesionales del sector dicen en privado. La estrategia de China no es una agresión imprudente, es paciente, en capas y sofisticada. Construir la capacidad militar, acumular reservas de energía, cultivar a la oposición política, ofrecer incentivos económicos, esperar a que Washington esté distraído y entre guerras arancelarias, el conflicto con Irán, la crisis de Oriente Medio, la inflación interna y una batalla en la Corte Suprema sobre la autoridad comercial presidencial, Washington nunca ha estado más distraído. Luego entrar en la cumbre de mayo y negociar concesiones sobre Taiwán a cambio de un acuerdo que Trump pueda vender como una victoria comercial. Ese es el plan. Y la pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si sucederá, sino si los mercados y Washington están preparados para lo que ocurrirá si sucede. El mundo acaba de cambiar esta semana de formas que la mayoría de la gente aún no ha registrado. Un apretón de manos en Pekín, un presupuesto de defensa siendo silenciosamente bloqueado, una cumbre en mayo donde el futuro de Taiwán podría negociarse sin Taipei en la mesa, y debajo de todo ello, la cadena de suministro más importante de la historia humana en equilibrio. La pregunta no es si esto importa, la pregunta es si suficientes personas en Estados Unidos lo entenderán antes de que las consecuencias lleguen a su puerta, porque cuando los chips, literalmente los chips, están sobre la mesa, lo que ocurre en el estrecho de Taiwán no se queda en el estrecho de Taiwán. Esto es el profesor John. Nos vemos en el próximo.